Nos está enseñando el doctor Frisby cómo está por allá por Golden con las nevadas incesantes, 21 grados bajo cero. Allá obviamente pues el doc está bien resguardadito y con su aire acondicionado, pero precisamente le digo que aquí al contrario estamos teniendo un invierno muy cálido, porque pues explican ahí los meteorólogos que hay una gran humedad procedente de los fenómenos climáticos del verano que han atemperado lo que son los efectos de los frentes fríos que vienen por allá. Pero precisamente a propósito de esto vamos a hablar, mi querido doc, de las enfermedades invernales. Tengo yo, por cierto, enfermita a mi mami, le mando un beso y un abrazo, anda muy ronquita, no tiene gripa, nomás la ronquera, ¿no? Y pues ahí como que una debilidad ahí en las vías respiratorias, y precisamente pues se da mucho esto, mi doc, en esta temporada. Así es, Jorge. Como lo platicábamos ayer, había preparado el tema de platicar con la gente acerca de los riesgos que hay de hacer dietas de desintoxicación, pero ayer nos hizo el favor Erika ya de hablar, que ella toca cuestiones de salud en el programa. Ya nos hizo el favor de hablar de algunos aspectos, algunas estrategias que la gente puede adaptar a su vida diaria para pues lograr recuperarse de los excesos de alimento, de los excesos de no dormir y de los excesos de bebida durante los días de fiesta. Aunque bueno, tú lo mencionaste, todavía las fiestas siguen. Para la gente que es cristiana, la época de Navidad no es un solo día, Navidad no es el día 25 de diciembre. La temporada de Navidad empieza con el domingo de Adviento y termina con la Epifanía, que es justamente hoy en la noche o mañana, el día 5 o 6, el día que se celebran los Santos Reyes. Entonces es toda una temporada. Entonces, pues hay gente que sigue la Navidad rigurosamente y religiosamente, pero integrada a sus alimentos. Entonces hay estrategias para lograr lo que la gente le llama desintoxicación, pero no es otra cosa más que recuperar un estilo de vida saludable. Y hay muchos riesgos. Justamente ahí lo voy a poner en la página de Facebook y en el Twitter, voy a ponerles el enlace. Hay un incremento importante de personas que llegan incluso hasta terapia intensiva. Hay gente que muere en los hospitales por estos remedios naturales que venden en pastillas o en polvos o en cápsulas o en alguna forma farmacéutica, y la gente llega a morir, y esto porque se los venden como productos naturales u orgánicos. Es lo peor. No todo lo orgánico y no todo lo natural es bueno. El veneno de alacrán es natural y orgánico, el veneno de serpiente es natural y orgánico, el cáncer es natural y orgánico también. Fíjate. Sin embargo, bueno, claro, no es recomendable tenerlo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Esa es una de las partes. En general, las 3 recomendaciones que se hacen para evitar tener riesgos y únicamente recuperar un estilo de vida saludable son 3. Una gira alrededor de la dieta. Hay que recuperar una alimentación sana, y la alimentación sana sí es que nunca se ha tenido, porque eso puede suceder, que la gente no sabe lo que es una alimentación sana porque nunca ha tenido una alimentación sana. Es realizar 5 alimentos al día, 3 como pilares: un desayuno, la comida y la cena, con 2 colaciones en medio de muy pocas calorías, que el total de calorías en el día sea el adecuado pero bien distribuido. La primera recomendación es esa. No es difícil calcular cuántas calorías nosotros necesitamos comer. Hay que multiplicar nuestro peso ideal, lo que deberíamos pesar, no lo que pesamos, sino lo que deberíamos pesar. Hay que multiplicarlo por 30, y ese es el número de calorías que nosotros tenemos que consumir en el total del día. La segunda recomendación es que la gente tome agua, que no tomen jugos ni bebidas energéticas. Desde luego yo no recomiendo las bebidas que contienen estimulantes de la frecuencia cardíaca o de la energía, porque eso acelera el corazón, acelera la frecuencia respiratoria y perdemos más agua, eso nos deshidrata. Además que bueno, la gente que está enferma del corazón o de algún otro tipo de enfermedad incrementa sus riesgos de manera muy importante. Hay que tomar mucha agua. Es muy fácil saber cuánta agua necesitamos tomar. Al final del día, a las 6, 7 de la tarde, tenemos que ver que nuestra orina es prácticamente transparente. La función del riñón es aclarar la orina. El aclaramiento de la orina es un término médico que habla de la filtración en el riñón y una serie de procesos médicos, pero aclarar la orina, hacerla transparente, es muy fácil que nosotros nos demos cuenta. Si nuestra orina está concentrada, huele mucho o es muy amarilla, al final del día es que nos hizo falta tomar agua. Y la tercera recomendación es hacer ejercicio. El ejercicio es
un ejercicio que incremente nuestra frecuencia cardíaca a un 70% del máximo que nosotros debemos tener. Otra vez, es muy fácil saber cuál es la frecuencia cardíaca máxima. Únicamente tenemos que restarle a 210 nuestra edad. En mi caso son 51 años, le tengo que restar a 210 y a eso, esa es la frecuencia cardíaca máxima. De ahí sacarle el 70% y tenemos que acelerar nuestra frecuencia y mantener esa frecuencia elevada por lo menos unos 20 o 30 minutos para hacer ejercicio unas 4 veces a la semana, y eso va a hacer que nosotros nos mantengamos saludables. Esas son 3 recomendaciones generales. Desde luego no hacen falta soluciones mágicas. Hay recetas nutricionales como las que dio ayer Erika, utilizar jugos, utilizar extractos de frutas, y esto lo único que va a hacer es que va a acelerar el proceso de eliminar todo lo que comimos en exceso en estos días. Pero en general son esas 3 recomendaciones. La otra recomendación, bueno, pues es, hay que acordarnos de la frase que existe en México que dice que enero y febrero es viejadero, y no es por otra razón, sino porque nos exponemos a temperaturas extremas, no tan extremas como aquí. El frío no enferma, pero el frío hace que las vellosidades, unos micropelitos que existen en el aparato respiratorio, dejen de moverse. Hay 3 estímulos para que eso deje de moverse principalmente. Uno es el estrés, y ese ya lo traemos. El segundo es los cambios bruscos de temperatura, y el tercero es el humo del tabaco. Entonces, si una persona tiene estrés, fuma y se expone a un cambio de temperatura brusco, lo único que está haciendo es que estos vellitos se van a estacionar, dejan de mover el moco que existe normalmente en nuestro tracto respiratorio, y cuando se estaciona el moco es cuando se empieza a infectar, porque las bacterias se empiezan a reproducir. Entonces, por eso hay que cubrirnos la boca y la nariz cuando salgamos a una temperatura menor, y esa es la explicación por la cual la gente se enferma. La gente no tiene estas precauciones durante la época de invierno, y por eso es que se hacen más frecuentes las infecciones. Y desde luego la gente, los niños menores de 6 años y la gente mayor de 65, así como las personas que tienen enfermedades crónicas, pues son más sensibles de enfermarse, son más susceptibles de enfermarse. Entonces es muy importante que la gente se cuide. Ahí en México, bueno, pues no tienen muchos accidentes con resbalarse en el piso con el hielo. Aquí es algo muy frecuente. Hay un incremento muy importante en las fracturas de cadera, porque la gente se cae y se cae todo el tiempo, se patina con el hielo. Pero en México afortunadamente no existe eso. Aprovechen el clima en México, aprovechen que tienen frutas, aprovechen que tienen verduras, carne fresca, que pueden ir al mercado. Aquí, como se podrán imaginar, pues aquí ¿quién va a sembrar cosas aquí? Aquí todo es transportado. Muchas veces la fruta viene de México, mucha de ella, y mucha pues ya fue congelada, no nos llegan muchos alimentos frescos. Aprovechen, viven en un gran país. Recuérdense que lo más importante son ustedes, la gente, y les mando un fuerte abrazo. Excelente, mi doc, excelentes recomendaciones para pues recuperarnos un poco de los excesos de esta temporada, y además pues para también tomar las previsiones, elevar, como dices, de forma natural nuestras defensas para prevenir estas enfermedades de vías respiratorias, tomando las medidas también de sanidad pública. Por ejemplo, decimos el estornudo de cortesía, el lavarse las manos, todo este tipo de cosas que también son donde se propagan estos virus, ¿no? de gripa o de influenza, ¿no? que sufrimos estacional, y que afecta principalmente a la gente que pues ya está, como decimos, tocada de alguna manera de las vías respiratorias, o que es de edad avanzada, o que padece algún tipo de asma, etcétera, y que tiene en sí las defensas bajas por algún padecimiento previo, ¿no, doctor? O el tabaquismo. Sí, fíjate que desafortunadamente México tiene el número 1 en el mundo de obesidad, tanto infantil como en adultos. Y entonces la gente gordita, la gente obesa, no es gente sana. Antes existía la idea de que entre más gordito estabas más fuerte, pero eres más fuerte candidato a morirte. No tienes ninguna otra fortaleza importante, porque el estar gordito distrae muchas de las funciones básicas del organismo, y una de ellas es la función inmunológica. Y la gente que vive gordita es unas personas que viven en algo que se llama el síndrome metabólico, que tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen obesidad, y esa gente se está defendiendo contra el organismo, porque el estar sobrecargado de peso es una agresión al cuerpo. Y si a eso le sumas que es una persona que fuma, que tiene una vida sedentaria, que ingiere alcohol en cantidades poco recomendables, pues es gente que no es saludable.
y desde luego es la gente que está en la primera fila para cuando vienen las enfermedades estacionales. En la época de frío son las enfermedades de vías respiratorias, en la época de calor son las enfermedades gastrointestinales. Entonces esto es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, y pues ojalá la gente trabaje fuerte para que México pierda ese primer lugar en obesidad, porque no es nada honroso y no es bueno para la gente. Así es, querido Doc, pues muchísimas gracias por iniciar con nosotros esta primera semana de transmisiones, o reiniciar más bien las transmisiones aquí en Disyuntiva con tus consejos especializados para pues mantenernos en el mejor estado posible. Y pues, si ya de por sí hay tantos problemas que enfrentar en la vida, enfrentar sí que los problemas a nivel interno está peor, ¿no? Hay que estar lo más saludables posibles, que es lo que nos deseamos siempre, precisamente a principios de año y cuando celebramos ese cambio de año. Salud decimos, y es precisamente no para empinar el codo nada más, sino para desearnos salud, que es lo más preciado, y con lo que podemos enfrentar pues todo lo que venga, ¿no? Mientras tengamos salud, podemos trabajar, podemos hacer, podemos deshacer. Si la perdemos es cuando entonces pues perdemos la expectativa de todo, mi Doc. Así es. Les recuerdo que nos envíen las sugerencias de temas o preguntas específicas. Ya tengo por ahí la lista. Me preguntaron acerca de la influencia de la industria farmacéutica en la manera en la que se ejerce la salud, y eso es algo que sucede en México, sucede aquí en Estados Unidos. Vamos a hablar acerca del proceso de la muerte también. No lo quería hacer como el primer tema del año, porque iba a ser así como empezar con un tema muy desagradable, pero también vamos a hablar de las cuestiones emocionales y afectivas relacionadas con el proceso de duelo y de aceptación de la enfermedad, de la muerte, de la pérdida en general. Claro. A veces incluso cuando terminamos una relación, o cuando se nos muere una mascota, cuando nos cambiamos de ciudad o de casa, cuando nos cambiamos de país, vivimos un duelo, y hay que saber entenderlo y aprender a trabajar en eso. Entonces hay varios temas muy interesantes. Vamos a hablar acerca de menopausia en la mujer, un poco de la andropausia y del declive hormonal en los hombres, cómo se cambian las prioridades en la casa. El papá primero es el que domina terriblemente, y luego con los años la que termina siendo la jefa es la mamá, aunque siempre estuvo así como escondida nada más para ver a qué hora salía. Pero vamos a empezar a hablar de todos estos temas que le importan a la gente. Me han estado escribiendo, me han estado preguntando, y vamos a estructurarles pláticas interesantes que les sirvan a la gente. Y pues muchas gracias por la oportunidad de participar en este espacio. Al contrario, mi Doc, muchísimas gracias a ti, que es esencial tu participación para pues tener este aspecto que te digo es tan importante para nosotros en la vida. El primero, diría yo, la salud. Te mandamos un abrazo, mi Doc, cuídate mucho, abrígate bien, y pues esperemos tenerte pronto por aquí de visita. Un abrazo, mi Doc. Igualmente, nos vemos en una semana. Excelente, perfecto. Hasta luego, Doc. Ya lo sabe, todo lo que usted quiera que el doctor Héctor Frisby le trate aquí, le desmenuce y le recomiende, así que le recete unas buenas recomendaciones, pues directamente aquí a través de Disyuntiva con él, y él con gusto atiende sus dudas, sus recomendaciones y las peticiones de todos los temas que quiera que aquí le trate. Gracias a usted y gracias al doctor Frisby nuevamente por esta participación. Continuamos aquí en Disyuntiva y volvemos después de este breve corte.